Un saludo para todos. Me llega este paquete con una tarjeta que me envía un colega de otro taller, el cual me indica que le llegó una actualización al televisor. Es una RCA de 50 pulgadas. Le llegó una actualización de fábrica. La puso a actualizarse y inmediatamente empezó a cargar la actualización. Luego se quedó bloqueada en el logo de inicio y de ahí no pasó, la desconectó y ahora parece que la tarjeta no está encendiendo del todo. Entonces vamos a sacarla del paquete y vamos a intentar ayudar al colega dándole solución al daño presentado por esta tarjeta. Esta es la tarjeta, dice que es una HK.T.RT 2851P838 para un televisor de 50 pulgadas. Viene con el conector para utilizarlo a través del TV160. Vamos a ponerle teclado y vamos a conectarlo a la corriente para ver el daño en sí. Acá ya tenemos todo conectado. Le pusimos teclado. El cable LVDS, bueno, LVDS, pero es 4K, sería cable para Viva y One, un flex. La conectamos a la corriente. Vamos a encender el TV160. Y vamos a proceder a conectar la tarjeta. El LED indicador. E inmediatamente la pantalla está encendiendo, pero como pueden ver, se queda en este inicio y de ahí no va a pasar. Esto fue lo que a él le quedó cuando se empezó a instalar la actualización. Entonces, de ahí no le pasó. Igual queda el LED indicador pulsante. Y como pueden ver, ya tiene tiempo de estar ahí y de ahí no va a pasar. En este caso, entonces, vamos a probar varias soluciones. Una de las cuales sería instalar el software por USB para ver si lo acepta. Y si no, la otra sería instalarle un respaldo para hacer el rescate de la tarjeta sin tener que cambiarla, porque en sí la tarjeta está funcionando bien, nada más que si se quedó con este problema de inicio y de ahí no va a salir. Entonces vamos a buscar el archivo por USB y lo vamos a proceder a intentar instalar. Acá ya colocamos la USB en el puerto correspondiente, ahí tenemos cargado el software. Vamos a hacer el procedimiento para la carga, que es presionar la tecla de power e inmediatamente conectar la tarjeta a la corriente. Como pueden ver, aquí tenemos la USB. El indicador está pulsante, pero sigue igual. Sigue bloqueada en ese logo y no hay forma de que acepte la carga por USB. Entonces vamos a buscar otros procedimientos y si no vamos a tener que sacar la MMC y montarle el archivo, programarla. Se puede hacer por ISP también para no bajar la memoria, pero como pueden ver no está aceptando la carga por USB. Al no aceptar la carga por USB del software original, vamos al siguiente paso, vamos a instalar los boot de arranque, el boot 1 y el boot 2. No vamos a cargar el área de user para no perder las aplicaciones que están instaladas. Y si con eso no
no sale, entonces lo que vamos a hacer es cargar el archivo completo. Para eso vamos a utilizar el pinout, que sería este, para no tener que quitar la memoria y volver a programarla y volver a ponerla después. Lo vamos a hacer por pinout, ya que son dos archivos pequeños y va a ser rápida la carga. Ya hicimos la conexión por ISP. Tenemos los 3 puntos conectados, tenemos la tierra conectada, el cristal puenteado a tierra y ya tenemos conectado el programador. Entonces vamos a abrir el programa para ver si detecta la memoria y cargar solamente los boot de arranque. Acá tenemos el programa abierto. Vamos a dejar solo marcados el boot 1 y el boot 2 para hacer la carga de esos archivos solamente. Le damos OK. Vamos a darle escribir para ver si la detecta la memoria. No la detectó en 3.3 voltios, entonces vamos a hacerlo por 1.8. Le damos OK, vamos a ver si la detecta. Volvemos a dar escribir. Igual no está detectando la memoria, entonces vamos a tener que sacarla y pasarla al programador. Acá ya quitamos la memoria y limpiamos la parte donde va instalada. Aquí la tenemos ya en la base para revalinado. Vamos a limpiarla, pasarla al programador, instalar el archivo y revalinarla para volverla a instalar en la tarjeta. Ya la tenemos colocada en el programador. Tenemos el programa abierto. Vamos a identificar la memoria. Ya cambiamos, la vamos a hacer MMC, ya no es por ISP, a 3.3 voltios. Vamos a darle escribir. Y ahora sí la detectó, dice que la memoria está de un 10 a un 20%. Aquí están los archivos, vamos a marcar uno. Y ahí está escribiendo. Ahí está escribiendo la sección más grande. Entonces vamos a usar el video, luego volvemos. Acá ya tenemos la memoria revalinada. Ya habíamos limpiado la parte de la tarjeta, entonces vamos a colocar flux y vamos a proceder a instalar la memoria para hacer la prueba. Aquí ya instalamos la memoria. Vamos a proceder a conectarla. Recuerden que anteriormente cuando se conectaba encendía directamente la tarjeta. Vamos a hacer una prueba rápida para después poner pasta en el procesador, disipadora, y no la vamos a encender. Vamos nada más a conectarla para hacer la prueba. Ya la conectamos a la corriente y como pueden ver ahí, este indicador se quedó en rojo. No encendió, no pasó azul ni quedó pulsante. Entonces vamos a poner el disipador para hacer la prueba. Acá ya tenemos todo conectado, la tenemos conectada a la corriente. Vemos el LED indicador de standby, está en rojo. Tenemos conectado el TV160. Ya colocamos el disipador, ahora sí podemos probarla. Damos power, pasa a azul, empieza a cargar el logo, ya no sale con
logo anterior. Dice que está para HDMI. Y empieza el logo de inicio. Nuevamente le dimos power. Pasó el logo. Y ya sale para HDMI. Y queda ahí. Ya no se queda bloqueada. Ahí vamos bajando volumen. Ya está trabajando normalmente. Sale lo que es menú. Y ya la tarjeta está recuperada al 100%. Vamos a darle a apagarla. Y ahí nos sale el indicativo para apagarla. No hubo necesidad de cambiar tarjeta, de incurrir en un gasto más grande. La tarjeta se recuperó al 100%. No aceptó la carga por USB. No aceptó la carga por ISP. Se bajó la memoria, se programó con el archivo original. Y la tarjeta está funcionando al 100%. Ya lo que queda es empacarla y volvérsela a enviar al cliente para que la instale en el televisor correspondiente. Recuerde que brindamos este servicio de programación de memorias eMMC, carga de software, programación de memorias SPI. Y este fue un video más para el canal de Laboratorio Electrónica RC. Los invito a suscribirse, a compartir, comentar, darle like y nos vemos en el próximo video.